Ok, listo. Bueno, sí, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bueno, estoy viendo que los compañeros están empezando ya a conectar, estamos más o menos la mitad. Entre tanto y se van conectando, pues voy a hacer una pequeña actividad, bueno, compartir un nuevo tipo fotográfico mientras se terminan de, de conectar los compañeros, a modo pues de ejercicio inicial y de apertura para nuestra clase. Entonces, regálenme un instante. Voy a compartirles pantalla. Ok, listo. Entonces, el día de hoy quiero abordar una duda común que se encuentra muchas veces cuando estamos redactando y también cuando estamos a veces hablando y nos surge la duda entre el uso del hubo y el hubieron, ¿cierto? Algunas veces escuchamos en medios de comunicación o incluso en noticias, en periódicos, que hacen uso del término hubieron, ¿cierto? Hubieron dos personas involucradas en el accidente y ha surgido la duda de si es correcto o no utilizar el término hubieron e incluso ha llegado a surgir la duda de si hubieron es un término correcto, es decir, si existe o no existe en diferentes circunstancias. Así que hoy quiero compartirles este pequeño tip para que ustedes sepan que existe hubo y existen y que existe hubieron, pero tienen cada una de ellas un significado distinto y se utilizan en contextos diferentes. Lo primero que hay que precisar es que el término hubieron no es utilizado para hacer referencia a el número de algo, ¿cierto? El número de personas, el número de cosas, ¿sí? Eh, ambos hubo y hubieron son una conjugación del verbo haber. Pero en el caso de hubieron es una conjugación poco utilizada, realmente utilizándola correctamente es bastante poco utilizada. Y es justamente una conjugación del verbo haber en pretérito, ¿sí? En pretérito imperfecto, y esto hace pues que poco lo usemos. El ejemplo en donde quiero mostrarles dónde se usa correctamente es este. Una vez que ellos hubieron votado, se retiraron de los centros electorales, ¿sí? Digamos que la conjugación en primera persona es si yo hubiera sabido, ¿sí? Eh, y en el caso de este plural, ¿no? Porque es la conjugación en plural del verbo haber, es una vez ellos hubieron, es pretérito, es decir, pasado, una vez ellos hubieron votado, se retiraron de los centros electorales. Entonces noten que hubieron sí se puede utilizar, pero realmente denota un pasado eh, que es muy poco utilizado. Normalmente nosotros no lo decimos en esos términos, aunque es factible decirlo. En cambio, hubo se utiliza para denotar cantidad, es decir, es la conjugación que normalmente se utiliza para hacer referencia a un número plural de cosas o personas. Entonces, sí se puede utilizar para referirse a, ¿no? Hubo eh, dos personas involucradas en el accidente, ¿cierto? Bueno, el ejemplo que estaba aquí, hubo muchos invitados, hubo muchos problemas. Entonces, no se dice hubieron, no se dice hubieron invitados o hubieron problemas, ¿no? Se dice hubo, ¿sí? Aún si es plural, hubo problemas, hubo personas, hubo, bueno, cualquier cosa que ustedes quieran denotar. Va a ser hubo. Hubieron no se utiliza para denotar esta circunstancia. ¿Listo? Bueno, esto como tip para iniciar nuestra clase. Y bueno, también quisiera pedirles el favor, bueno, más bien hacer también una breve actividad para el día de mañana,
como hemos hecho un par de veces en nuestras clases, que digamos que rifamos la participación o el que nos comparten una frase inicial de reflexión. En ese sentido, entonces, vamos a rifar esta suerte, ¿no? Para ver el día de mañana, iniciando la clase, quién nos va a compartir una breve frase de reflexión en torno a ya sea las crisis o temas de investigación, temas de innovación. No. No. Bueno, Verónica está conectada. Verónica Jiménez. No es de Quirilla. No, ven ahí. No. Bueno, todavía no la veo conectada. Entonces, pues vamos a tener aquí la ruleta y si al finalizar la clase no está conectada, entonces estaremos rifando nuevamente la participación para el día de mañana. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y finalizando esta parte, esta breve introducción, entonces ahora sí vamos a estar retomando nuestra temática del día de ayer. Entonces hoy vamos a continuar con una actividad de los marcos referenciales y vamos a hablar un poco del uso de las bases de datos. Bien, para ello entonces voy a programar el temporizador. Vamos a hacer uso el día de hoy de la técnica del pomodoro, es decir, de 25 minutos de concentración seguidos de nuestros 5 minutos de receso. ¿De acuerdo? Entonces voy a programar aquí el temporizador. Listo. Y les estaré avisando una vez se cumplan los 25 minutos. Bien. Hemos visto entonces en nuestras últimas 2 sesiones en relación, hemos estado hablando acerca de los marcos referenciales y ya hemos hecho precisión o alusión a qué son los marcos referenciales y qué no son. Ya hablamos un poco respecto a la manera en la que debemos considerar que los marcos referenciales nos abren la perspectiva para entender de mejor manera nuestra temática, para comprender la manera en la que de una u otra forma estas lecturas que se realizan, que no son propiamente para desarrollar los objetivos específicos, me van a ayudar a entender mi tema y por lo mismo a poder desarrollarlo de manera mucho más clara y precisa. En ese sentido, entonces, estuvimos haciendo referencia marco por marco, hablamos de cuáles son los marcos que vamos a estar trabajando este semestre, que dijimos que son 4. Hicimos referencia al marco legal, al marco jurisprudencial, al estado del arte y al marco teórico conceptual. Hablamos también de cada uno de estos marcos, de qué fuentes se deben buscar para construir estos marcos referenciales. En este caso del marco legal, hablamos de cómo se debe redactar. Ya dijimos que cada marco tiene su respectiva fuente, que en ese sentido no debo mezclar las fuentes, que si yo estoy hablando del marco legal, no voy a poner en el marco legal ni noticias, ni sentencias, ni doctrina, sino que voy a circunscribir únicamente al ámbito normativo. De la misma manera, hablamos acerca del marco jurisprudencial y dijimos en este nos vamos a enfocar en buscar sentencias o pronunciamientos de autoridades jurisdiccionales, empezando por los pronunciamientos de las altas cortes, pero pudiendo también explorar jurisprudencia internacional, ya sea de cortes internacionales o de decisiones judiciales de otros países y también la posibilidad de explorar la jurisprudencia de jueces locales, ¿no? Jueces de los tribunales o del nivel circuito o incluso municipal, dado el caso. Hablamos de cuándo hacer o cómo pasar, digamos que de esos estadios, de hablar de altas cortes a pensar en mirar fuentes externas o fuentes locales, y decíamos, solo si yo no encuentro esos pronunciamientos de las altas cortes,
Entonces voy a mirar qué encuentro en otros países, qué encuentro a nivel internacional o qué encuentro a nivel local. Hablamos también del estado del arte, y hablando del estado del arte hicimos referencia a justamente un marco en donde yo voy a mirar antecedentes bibliográficos. Y es un marco muy importante porque decíamos que cumple una finalidad y es la de permitirme entender si alguien ya investigó mi tema. Eso no quiere decir que ese alguien haya investigado exactamente lo mismo que yo, pero sí significa que alguien ha investigado el mismo tema que yo he querido investigar. Por ejemplo, yo puedo encontrar personas que han estado interesadas en investigar sobre la reparación de víctimas en Colombia. Y puede que ellos lo hayan investigado desde una perspectiva y yo desde otra. Esa es la riqueza de la investigación. Les decía, lo preocupante es que alguien ya haya hecho la misma investigación que yo, en cuyo caso tendré que mirar cómo le doy una perspectiva distinta para no terminar haciendo lo que se dice en términos investigativos de descubrir la rueda, es decir, de descubrir algo que ya está hecho, algo que ya dijeron. De alguna manera, estos aportes investigativos lo que buscan es mostrar que se pueden investigar los mismos temas de una manera distinta o que puedo encontrar nuevos temas para investigar. En el estado del arte, entonces, miraré esos antecedentes bibliográficos, llámense artículos, revistas, artículos de revistas, libros, informes de entidades estatales, de organismos internacionales. ¿Qué no debo incluir en el estado del arte? Ya decíamos, no debo incluir leyes, no debo incluir jurisprudencia, no debo incluir noticias, ¿bien? Debo incluir únicamente investigaciones, ¿no? O elementos bibliográficos entendidos desde una perspectiva investigativa, insisto, artículos, libros, revistas, etc. Hablamos, bueno, les mostré un breve ejemplo de cómo redactar estos marcos. Hoy vamos a estar trabajando entonces ya teniendo claro cuáles son y qué son cada uno de estos marcos. Vamos a hacer una actividad para que ustedes puedan avanzar en la elaboración y redacción de sus marcos referenciales. Seguramente algunos de ustedes habrán alcanzado a recolectar alguna información el semestre pasado y podrán retomar parte de lo que han hecho, pero vamos a complementar un poco esto hablando de la búsqueda en base de datos a efectos de seguramente hay quienes están iniciando su tema o que cambiaron de tema, entonces es importante que sepan cómo se realiza esa búsqueda. Bien, y para ello antes quiero preguntarles, ¿hay alguna pregunta sobre qué es o cuáles son los marcos referenciales? Es decir, lo que hemos hablado hasta el momento. Bueno, entonces si no hay preguntas hasta el momento, Profe, sí, si vamos a manejar, por ejemplo, la limitación en temporalidad, por ejemplo, nosotros que tenemos desde el 2017 hasta el 2020, entonces todo lo relacionado, toda la información relacionada con el estado del arte, los marcos teóricos, conceptuales, el marco jurisprudencial, también debe estar por la misma época de lo ok. que estamos investigando o debe ser lo más reciente posible. Porque hay cosas, por ejemplo, que son recientes, pero son del 2016. Esto es como lo último que se ha encontrado. Ok, José Daniel, muchas gracias por tu pregunta. Sí, definitivamente cuando estamos hablando de antecedentes, ¿no? Al ser antecedentes, lo ideal es que fueran previas a la ejecución de mi investigación. Si yo, por ejemplo, y eso es bueno precisarlo, por ejemplo, ustedes van a investigar la protección del derecho al medio ambiente en Colombia entre el 2012 y el 2015. Y me dirán, bueno, si yo hago mi marco legal, mi marco legal entre el 2012 y el 2015, ¿qué voy a hacer cuando tenga que desarrollar el objetivo? ¿Cierto? Donde voy a identificar las normas. Me van a decir, es lo mismo que está en el marco legal. Entonces, lo que uno recomienda es que sean antecedentes, es decir, qué pasó antes del tiempo que yo voy a investigar.
¿sí? Se recomienda que sea antes de ese tiempo a investigar. Por eso, si ustedes recuerdan el ejemplo que hablábamos la semana pasada, que decíamos, yo voy a investigar el concepto de víctima en la jurisprudencia de las altas cortes entre el 2016 y el 2019. Y alguien me decía, bueno, mi primer objetivo específico va a ser mirar el concepto antes del 2016. Les decía, no, eso va a ser en el marco legal. En el marco legal yo voy a mirar qué hubo antes, ¿cierto? Para que en el desarrollo de mi objetivo específico yo me centre en el periodo de tiempo que yo dije que iba a desarrollar. Ahora, sí hay alguna recomendación en tanto no choque con el desarrollo de mis objetivos específicos, es posible que yo mire elementos más recientes. Por ejemplo, en el estado del arte puede que mi investigación sea establecer el concepto de víctima en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana entre 2016 y 2019. Y puede que yo, buscando construir el estado del arte, encuentre una investigación que se construyó en el 2019. ¿Podría incluirla dentro del estado del arte? Podría hacerlo porque no riñe o no choca con el desarrollo de mi investigación. Sí puedo verlo como un antecedente investigativo del tema. ¿Sí? Entonces, lo que uno debe buscar es que esas fuentes o esa búsqueda de fuentes de los marcos referenciales no choque con el desarrollo de los objetivos específicos. Hay muchos que sí recomiendan que se deben citar fuentes relativamente recientes. Sin embargo, hay ciertos temas que se prestan para buscar antecedentes un poco más, digamos, en un lapso temporal más amplio. Por ejemplo, algunos compañeros me decían, bueno, es que estamos investigando las políticas públicas, no recuerdo exactamente sobre qué era, creo que era sobre deserción escolar, si no me falla la memoria, y, y en ese caso me decían, bueno, nosotros encontramos que hay políticas públicas desde 1996, pero nuestro lapso de tiempo de investigación es 2012 a 2016. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa información? Bueno, esa información la pueden emplear como parte del marco legal. Ah, bueno, parece que es muy lejana, 1996, pero sí la podría incluir planteando también algunos referentes un poco más recientes, partiendo del 96, pero viendo qué pasó después de eso hasta antes del periodo de tiempo que estoy investigando. ¿Listo? Sí, gracias por la pregunta. Ese es un tema, un punto importante. ¿Hay alguna otra pregunta frente a los marcos referenciales? Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de ese proceso para elaborar los marcos referenciales. Si bien ya hablamos las pautas genéricas de qué tipo de fuentes debo investigar, ahora miremos un poco cuál va a ser el trabajo que se viene para elaborar esos marcos referenciales. Entonces, el primer punto que sí o sí se debe tener presente para desarrollar la investigación, los marcos referenciales, que muchos la definen como una pequeña investigación dentro de mi investigación, ¿sí? Porque estoy haciendo una investigación, digamos que sería lo que en derecho procesal conocemos como un incidente, ¿no? Un procesito dentro de otro. Los marcos referenciales son eso, una pequeña investigación dentro de mi gran investigación, ¿cierto? Para entender el tema. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener claro mi tema general de investigación y mi tema delimitado. ¿Por qué el tema delimitado? Porque si yo no tengo claro qué voy a investigar, no voy a saber sobre qué busco antecedentes, ¿cierto? Y también porque ya teniendo clara la delimitación me va a permitir establecer desde qué momento o lapso temporal voy a buscar esos antecedentes. Si sé que mi investigación va a buscar, va a ser un análisis entre 2012 y 2016, pues voy a mirar qué pasó antes del 2012. Por eso es importante tener el tema delimitado. Pero también es importante tener claro el tema general del que parte mi proyecto o mi tema delimitado. ¿Sí? Por eso fue lo primero que les pregunté, el tema y luego el tema delimitado, fue la primera actividad que hicimos. ¿Por qué fue importante? Porque yo tengo que tener claro que mi tema delimitado pertenece a un tema más grande, ¿sí? Y muchas veces cuando estoy buscando los antecedentes en temas que pueden ser un poco más, digamos, de más difícil acceso a la información, a veces yo no encuentro exactamente
documentos relacionados con el tema preciso o mi tema delimitado. Por ejemplo, si yo estoy investigando la efectividad de la política pública de derecho de género en el departamento del Quindío y voy a buscar en el marco legal información, voy a buscar información para el marco legal. Alguien dirá, bueno, voy a mirar en los antecedentes del estado del arte qué hay sobre la efectividad de la política pública de equidad de género en el departamento del Quindío. Seguramente no voy a encontrar nada con esos términos exactos. Y es lo ideal, porque imagínense que encuentre algo que ya hicieron sobre exactamente eso, me quedé sin tema, ¿cierto? Pero seguramente yo voy a encontrar temas relativamente más cercanos. Por ejemplo, investigaciones relacionadas con equidad de género. No propiamente sobre política pública de equidad de género, pero sí de equidad de género, es decir, del tema general del cual partió mi investigación, que era la equidad de género. Entonces, para buscar esos antecedentes, yo puedo buscar antecedentes relacionados con el tema general al que pertenece mi investigación. Por ejemplo, si yo estoy investigando sobre el concepto de víctima en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, yo al buscar los antecedentes, puedo buscar antecedentes relacionados con víctima. Por ejemplo, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional voy a poder encontrar antecedentes relacionados con víctima. En la ley encontraré múltiples normas relacionadas con víctimas. Encontrar estudios que han abordado las víctimas desde múltiples facetas, llámese víctimas desde estudios psicológicos, desde estudios sociales, desde estudios económicos, y alguien dirá, bueno, pero es que mi tema es el concepto de víctima, pero encontré una investigación que habla sobre los efectos económicos de la reparación de víctimas. ¿Me sirve para el estado del arte? Me podría servir porque trata del tema genérico en el que está mi investigación, que son las víctimas. Ahora, si yo encuentro antecedentes más cercanos a mi tema, pues prefiero esos antecedentes más cercanos, ¿cierto? Entre tomar, por ejemplo, una investigación que habla de los efectos económicos de la reparación de víctimas y una investigación que habla de, digamos que las principales violaciones a los derechos de las víctimas del conflicto armado, pues voy a decir, ok, me parece que se aproxima más a mi investigación este otro documento que el primero. Bien, eso es lo que debemos tener claro. ¿Cuál es mi tema general respecto al cual voy a poder buscar antecedentes y cuál es mi tema delimitado? Mis antecedentes, los documentos que yo voy a encontrar o que voy a seleccionar, pues deberán estar entre los dos límites, ¿no? Entre mi tema delimitado y mi tema general. ¿Sí? Yo voy a buscar esos antecedentes que estén en este punto medio entre los dos extremos, ¿no? ¿Y qué debo hacer? Teniendo claro mi tema, que ya pues todos ustedes tienen su tema, ya su tema delimitado, ¿qué debo hacer a continuación? Pues hacer uso de bases de datos para buscar esas fuentes. Y ahí debemos tener claro cómo busco la información y qué fuentes son confiables para realizar la investigación. Bien, y aquí les quiero preguntar, si ustedes les dicen no para la clase de investigación, supongan que ustedes están en la clase de, uh, de Derecho Internacional Público y les piden que busquen sobre los tipos de tratados. ¿En dónde buscarían ustedes esa información? A ver, por ejemplo, Valentina Ramírez, ¿nos escuchas? Valentina, ¿nos escuchas? Sí, profe, estoy acá. Ok, Valentina, si a ti te pidieran en tu clase de internacional público que hablaras o que buscaras información sobre los tipos de tratados que existen, ¿en dónde buscarías esa información? Tipos de tratados. No sé, profe.
¿no? Piensa que te dijeron, busca sobre tipos de tratados, ¿qué harías? No te, digamos que esa es la pregunta de, no tanto de, ¿cómo decirlo?, de qué es bueno o malo, no. Tú en la práctica, ¿qué harías si te piden que busques información sobre los tipos de tratado? En Google, Profe, ¿Cierto? Profe, en internet. en la página de la ONU, Y profe. en la página de la ONU, claro. en el Entonces, ¿qué Ministerio de hacemos? Relaciones Exteriores. Ok, ok. Eso es lo que hacemos hoy en la práctica, ¿cierto? Nos dicen algo y me voy a internet, tipos de tratado. Hasta de pronto ahorita que dice la pregunta tipos de tratados, alguno habrá tomado su celular y habrá puesto en Google tipos de tratados. ¿Sí? Por si me preguntan, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hacemos hoy en día en la práctica. ¿Cómo buscamos información? A través del Internet. El Internet es la herramienta que revolucionó el procesamiento y la transferencia de la información. Si le preguntamos a nuestros, bueno, a personas que iniciaran su proceso de educación antes de 1990, ¿sí? De formación a nivel colegio, a nivel universidad, les dirían, ante esa pregunta seguramente dirían, me voy a la biblioteca a buscar en un libro, ¿sí? Hoy en día la mayoría, y sobre todo los que son conocidos como millennials o centennials, ya no piensan tanto en ir a buscar en la biblioteca, sino que piensan en su celular, su computador, donde tengo conexión a internet. Esa es la realidad hoy en día. No significa que eso sea una realidad mala, sino que hoy en día existe tanta información y tantos medios en donde yo puedo conseguir información que tenemos una sobresaturación de información y sobre todo que muchas veces nos dejamos llevar por información que no tenemos de pronto la claridad para decir si esta información es o no es cierta. Bien. Desde esa perspectiva, entonces, dentro del ámbito académico, es recomendable no hacer uso de ciertos buscadores y de ciertas páginas web. Hay buscadores que son más confiables que otros porque clasifican o me ayudan a depurar información que no es, eh, que no es tan confiable. Bien, entonces vamos a hacer un par de ejercicios en torno a esa búsqueda confiable de información y cómo ustedes pueden buscar las fuentes para sus marcos referenciales, teniendo en cuenta que debemos buscar en bases confiables, ¿no? Sobre todo hoy en día que seguramente más de uno les han llegado cadenas donde aparecen promociones, regalos muy atractivos que a veces en el afán de muchas personas, en el afán de conseguir algo fácil, pues se dejan llevar por las cadenas. Y hoy en día a veces pasa algo que veía un meme en estos días y a veces parece cierto, que antes cuando inició todo este proceso de la información, los millennials estaban pequeños, ¿no? Estaban muchos en su primera infancia o en la adolescencia, pues encontraban información en internet y los papás les decían, no confíen en todo lo que leen en internet. Y ahora, 20 años después, los padres están buscando en Internet y los hijos les están diciendo no confíen en todo lo que ven en Internet. Y pasa mucho, lo he visto incluso con parientes cercanos que envían ese tipo de redes o de ese tipo de cadenas y empiezo a mirar y no, es un fake news, es una información falsa, es un virus, están buscando hackear información, etc. Entonces, eso es lo que debemos tener cuidado, ¿no? La multiplicidad y el envío de información y el que todo el mundo a veces cree en esa información lleva a que nos confiemos y utilicemos información que no es cierta. En ese sentido, entonces, miremos un poco. Que les voy a compartir Ya terminé. Váyala de Santi que se mueva. pantalla. Entonces aquí les voy a mostrar brevemente cómo podemos buscar de manera más efectiva la información. Normalmente el buscador por excelencia es Google, ¿cierto? Algunos incluso de manera jocosa lo llaman San Google
Otros dicen por ahí, lo que no está en Google no existe, ¿sí? Y es una afirmación que es relativamente cierta. Google ha sido el buscador por excelencia para muchos, pero Google tiene, al menos el Google genérico, tiene una situación, y es que se mueve con base en tendencias. Por ejemplo, busquemos la palabra tratado. Si buscamos la palabra tratado, ¿cuál va a ser el primer resultado que voy a encontrar por regla general? Wikipedia. ¿Alguna vez ha leído o consultado algo en Wikipedia? Yo creo que todos, en algún momento, no de pronto para usar para una tarea, pero para una consulta rápida, seguramente todos en algún momento entramos a la primera opción, ¿no? Y puede que ni siquiera porque sea Wikipedia, sino porque es la primera opción que nos aparece. Pero ojo, el que sea la primera opción no significa que sea confiable. Lo que significa es que es la página web que más consultan. Por eso, seguramente ustedes han escuchado esos anuncios de gente que le pagan por entrar a páginas web, para que esté todo el día entrando una y otra vez a una página web. ¿Para qué le pagan por hacer eso? Porque entre más visitas tiene una página web, más rápido aparece en Google. Entre menos visitas tiene, pues va a aparecer por allá en la página 20 o 50 de las búsquedas o resultados de Google. ¿Qué pasa en el caso de Wikipedia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es confiable? ¿No es confiable? ¿Por qué puede ser o no puede ser confiable? Profe, yo creo que para tener una base, Wikipedia es un buen medio para consultar la información, pero simplemente como algo básico. Ok, como algo básico. Profe, no es confiable porque hasta donde tengo entendido, cualquier persona puede entrar a opinar en esa página precisamente. Ok, ok. Pero todo es dependiendo como de la información que uno vaya a buscar. Hay cosas que sí son muy puntuales y pues lo desbaran a uno. Sí, profe, eso iba a decir, hay cosas que uno encuentra ahí en Wikipedia que son muy verídicas, profe. Ok, listo, muchas gracias. Profe, puede ser útil como un punto de partida, o sea, uno arranca de ahí para entender un poco, porque regularmente aquí no lo colocan o tratan de colocarlo no en palabras tan científicas o algo por el estilo, entonces uno puede partir de ahí. Ok, listo, muchas gracias. Sí, y en general cuando ustedes hacen búsqueda de datos, usualmente aparece, depende del tema, aquí en derecho de pronto varía un poco, pero temas más generales, usualmente los links aparece primero Wikipedia, luego Rincón del Vago, Buenas Tareas, se me escapa uno que también es muy popular. Bueno, usualmente son 3, 4 buscadores que son muy de este tipo, ¿no? Buscadores, es decir, páginas web. ¿Yahoo o qué, profe? Yahoo. Sí, Yahoo y buscador. Ok, Yahoo, bueno, algunos de estos tipos de, digamos que de páginas web que permiten subir cualquier tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Buenas Tareas, les comento aquí, bueno, ya no sonó el temporizador, voy a cerrar esta parte y hacemos el recesito, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Buenas Tareas, alguna vez nos comentaban un caso curioso y nos decían, es que hay mucha información que se sube ahí que no es revisada por nadie y mucha gente la encuentra y cree que por estar ahí es confiable. Y decían, por ejemplo, hay algunos colegios que en la clase de sistemas les piden para verificar que saben hacer uso de páginas web, de crear una página web o de hacer uso de estas herramientas, les piden que suban un documento allí. Cualquier tipo de documento, lo hayan hecho ellos o no, solamente para verificar eso. Y resulta que a veces no solamente es una cuestión de que la información sea confiable, sino que a veces suben información sin respetar derechos de autor. Y al yo hacer uso de esa información, muchas veces estoy llevando o cargando también con ese mismo error o ese plagio que esa otra persona cometió. En fin, son muchas situaciones. Wikipedia, tal como lo decía el compañero,
En principio, por una búsqueda básica, uno dice, ok, para utilizarla por una tarea no se la recomiendo. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero tiene que ver con eso, que es una página web de acceso libre. Cualquier persona puede modificarla. Y hay más de un gracioso por allí que han creado páginas de Wikipedia con fines, llamémoslo así, destructivos desde el punto de vista académico, ¿no? Pasó hace un par de años, bueno, ya hace unos 8 o 10 años quizá, en la universidad. Eh, un profesor de Derecho Internacional Público les puso una tarea muy parecida a esto que les decía del tratado, pero les ponía a consultar qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en fin, les hizo varias preguntas, entre esas esa, ¿por qué se dio la Segunda Guerra Mundial? Los compañeros se dividieron las preguntas y el compañero al que le tocó esa pregunta no hizo la tarea él mismo, sino que le pidió el favor a la novia, que no estudiaba Derecho, que le ayudara a consultar eso para poder mandar el trabajo. Y la novia entró a Wikipedia, el primer resultado que apareció, copió y pegó, no leyó, se la envió, él tampoco lo leyó y le llegó el trabajo al profesor. Y oh sorpresa, lo que copiaron y pegaron allí es que la Segunda Guerra Mundial se había generado por un conflicto iniciado por alienígenas que habían llegado a la Tierra y que habían manipulado, en fin, una teoría conspirativa que no se imaginan, que el profesor no sabía si ponerles uno o darles una charla de reflexión, en fin. Entonces, bueno, son muchos factores los que se combinan en ese tipo de circunstancias, ¿no? Por lo mismo, claro, para una búsqueda básica, para algo muy, muy genérico está bien, pero definitivamente uno no se debe quedar con Wikipedia. Y para efectos de redactar un artículo, sí les puedo decir que está terminantemente prohibido usar ese tipo de bases de datos. ¿Por qué? Porque ustedes citan Wikipedia y lo ponen en sus referencias bibliográficas y ya están catalogados como investigadores de bajo perfil. Es decir, investigadores que o están apenas iniciando y no saben investigar muy bien o no han realmente entendido el proceso de investigación. Realmente, hablando con editores de revistas, me dicen que sin haber revisado, sin leer el documento, sin viendo solamente las referencias bibliográficas, si aparece Wikipedia, le rechazan directamente el artículo. No le creen, por haber citado Wikipedia ya no le creen en lo que haya escrito. Entonces, en escritura académica no es recomendable utilizar Wikipedia. Bien, para lo que decía Julián, algo básico, voy a mirar o salirme de una duda rápida, quizá, y aún así diría buscar más bien otro tipo de fuentes que sean más oficiales, ¿no? Sobre todo cuando estemos hablando de cosas de derecho. Bien, y en todo caso, si yo parto de la base de Wikipedia, siempre buscar y contrastar la información para que no hayan dificultades como las que les acabo de compartir. Bien. Chicos, preguntas de esta parte de Wikipedia, sí, bueno, en general de Wikipedia y de fuentes no confiables. Ahorita vamos a ver cómo usar Google. Google sí tiene unas herramientas, ahorita Juliana lo mencionaba en el chat, sí. Google sí tiene una herramienta muy interesante, muy importante en la parte de búsquedas académicas, que es Google Académico. Entonces, ya vamos a hablar de Google Académico y veremos un poco cómo hacer uso de esa herramienta para, en casos de dudas jurídicas, pues mejor acudir a Google Academy. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro recesito de 5 minutos y nos vemos ya en 5 minutos.
Bueno, muchachos, ya finalizado nuestros 5 minuticos, vamos a estar retomando en estos momentos nuestra temática y volviendo al tema de búsqueda en fuentes confiables, hablemos un poco en relación a Google Académico. ¿De acuerdo? Me parece que es uno de los buscadores más confiables en el ámbito académico, si bien
podemos encontrar también mucha información. Lo cierto es que Google Académico tiene una ventaja. Google Académico o Google Scholar, como también es posible encontrarlo, nos filtra la información para que no encontremos o no aparezcan dentro de los resultados de búsquedas páginas que no sean académicas. Es decir, en general lo que vamos a encontrar allí son libros, artículos, citas. No nos va a presentar noticias, no nos va a presentar páginas en donde simplemente se establezca información, sino que nos van a brindar resultados más de corte académico. Y de alguna manera eso también nos ayuda a filtrar la información. Por ejemplo, si buscamos en Google Académico tipos de tratados, por seguir el ejemplo que dábamos ahorita, tipos de tratados, en Google General nos aparecen cerca de 58.700.000 resultados, es decir, una cantidad bastante grande y pues normalmente los primeros resultados que tenemos en Google General pues no, suelen ser páginas web no confiables usualmente. En cambio en Google Académico si hacemos la misma búsqueda, usualmente el número de resultados es mucho menor porque filtra aquellas fuentes que no nos son útiles. Por ejemplo, paso Google General de tener 58 millones de resultados, en Google Scholar o en Google Académico me aparecen 978.000. Puede parecer todavía mucho, pero noten que es una diferencia abismal hablar de 58 millones a hablar solo de 978.000 resultados. Qué pena, profe. Un favor, es que no vi bien cuando usted ingresó a Google Scholar. ¿Se busca así? Sí, puedes buscar en Google General, pones Google Scholar o Google Academy. Listo. De todas formas, hay otra opción que es entrar por Google más, mucho más, pero la opción más sencilla es poner en Google General Google Académico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí pones Google Académico y es la primera opción que te aparece. Listo, profe. Muchas gracias. Ingresas allí y ustedes ahí, por ejemplo, cuando les ponen una tarea, algo de alguna materia, busque que es un acto administrativo. Entonces, en lugar de irnos a Google General, pues me voy a ir a Google Académico y voy a buscar acto administrativo. Les diría que incluso si tienen hijos, hasta para las tareas de sus hijos, búsquenlo mejor en Google Académico, ¿no? Si van a mirar, no sé, los reinos de la naturaleza. Bueno, búsquenlo en Google Académico y van a encontrar información confiable que también les va a servir para desarrollar la tarea. Y no partimos, por ejemplo, de Wikipedia, que de pronto nosotros empezando a hacer la búsqueda no sabemos qué tanto de esa información es cierta y qué tanta no. Bien. Por ahí, por ejemplo, han comentado de un par de actores que han aparecido muertos en Wikipedia, más bien según Wikipedia, pero que en la realidad están vivos. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver esa parte. Entonces, bueno, Google Académico para lo que ustedes necesiten, muchachos. Por ejemplo, bueno, temas que han hablado de deserción escolar, por ejemplo. Aquí pueden encontrar, les va a servir mucho, sobre todo para estado del arte. Google Académico les ayuda a encontrar muchísimo para el estado del arte porque casi todos son bibliografía, es decir, doctrina, artículos, libros. Entonces noten, por ejemplo, aquí hay un libro, La deserción escolar en América Latina, factores psicológicos, de educación, deserción escolar. Ustedes pueden buscar también, o hay, digamos, unas técnicas de búsqueda que nos ayudan a sumar o a restar en la búsqueda. Por ejemplo, yo puedo poner deserción escolar más, por decir algo, drogadicción. Entonces, cuando yo le pongo ese más, le estoy pidiendo a Google que me busque documentos en donde se mencione tanto deserción escolar como drogadicción. ¿Sí? Entonces, noten, por ejemplo, que en este caso, por lo mismo me vinculo con el tema drogadicción. Hay otra forma de buscar, por ejemplo, cuando ustedes tienen términos que de pronto se pueden encontrar de manera separada.
lo que se recomienda es ponerlo entre comillas el término que quiero que me busque. Por ejemplo, al poner entre comillas deserción escolar, me va a buscar solamente artículos que tengan las dos palabras juntas, ¿sí? Si yo la dejo sin comillas, me pueden aparecer resultados que hablen de deserción y resultados que tengan el término escolar, y a veces no los dos juntos. Seguramente les habrá pasado alguna vez en alguna búsqueda. Entonces, para que les busque exactamente el término que están buscando, pueden ponerlo entre comillas y de esa manera Google va a filtrar esa información. Otra recomendación que se puede dar, bueno, por ejemplo, hay buscadores que recomiendan usar el término AND en lugar del más. Es exactamente el mismo resultado. AND es el equivalente a, para los buscadores es el equivalente al más. O pueden poner también not. Not es el equivalente al menos. Bueno, el menos significa que me busque toda la información que encuentre sobre deserción escolar menos, ¿sí? Supongamos menos, no sé, guerra, por ejemplo, que no sea deserción escolar en contextos. Bueno, Google Académico a veces he visto eso, que no siempre lo filtra con el término menos. Por lo mismo a veces recomiendan mejor usar not. Bueno, depende mucho del buscador, pero usualmente cuando me dice not, me va a buscar otros documentos que prefieran no o que no utilicen el término guerra, ¿no? Por ejemplo, noten en este no lo utiliza. Pero el not normalmente he visto que Google no lo sigue tanto. En otros buscadores sí, en bases de datos como Redalic, como Excielo, normalmente sí lo sigue. Google a veces no tanto, pero normalmente sí sigue con el uso del más, sí lo termina incluyendo. Bueno, listo. ¿Preguntas acerca de Google Académico? Bueno, hay otros. Yo, profe, una preguntita. Sí. Digamos que ahí en Google Académico, los resultados que aparecen acá también aparecen en el Google general, ¿cierto? Claro. Solo que esta vez están filtrados. Y ya, digamos acá aparecen los libros completos. Digamos, si yo pongo deserción escolar, no me aparece como una parte del libro o algo así, sino que el libro completo. Sí, gracias por la pregunta. Eso me permite aclararles algo. Normalmente, cuando ustedes se encuentran en Google Académico, que aquí dice PDF, normalmente es porque tienen el documento completo o parte del documento. Cuando ustedes se encuentran así, que les dice citado por, normalmente si ustedes abren esto, van a encontrar un documento donde hayan citado este documento, ¿sí? En HTML normalmente los redirige a la página web donde ustedes encontrarían ese documento. Entonces, miren, por ejemplo, aquí la deserción escolar en América Latina les dice ver el PDF. Entonces, aquí ustedes van a encontrar el PDF donde está el documento. En este me va a redirigir a la página web donde está publicado y está publicado de manera completa, ¿sí? Pero hay una opción aquí, a ver si aparece, bueno, casi todas sí aparecen, pero hay una opción que dice citas. Y en esa sí, normalmente no aparece el documento completo. Profe. Sí. Y si, digamos, uno intenta buscar información, ya sea de una página, digamos, de una alcaldía, o buscar un plan de desarrollo, también se puede buscar por ahí. A veces aparecen, pero lo ideal en ese tipo de casos, que es una fuente confiable, las entidades oficiales se consideran fuentes confiables respecto de su información, ¿cierto? El plan de desarrollo que esté publicado en la página web de la alcaldía, pues se presume que es de ellos, ¿no? Porque ellos mismos lo subieron. Entonces, en general es confiable. Aquí, en general, la búsqueda de Google Académico normalmente no se enfoca tanto en eso, normalmente van a ser más bien estudios relacionados con lo que yo le pongo aquí. Por ejemplo, nota, plan de desarrollo de Armenia, me van a aparecer estudios realizados en Armenia
pero no necesariamente el plan de desarrollo. Este tipo de fuentes, ahorita les voy a mostrar otra base de datos en las que sí podrían encontrar fuentes normativas. Google Académico es más para otras fuentes, como para el estado del arte, tipo artículos, revistas, muy propio del estado del arte, es más utilizado para eso. Bien. Listo. Ahora vamos a mirar, yo les había puesto acá en la diapositiva que hay unas, no son propiamente bases de datos, pero sí son, digamos lo que son repositorios en donde se encuentran publicados artículos que tienen una rigurosidad porque han pasado por revisión de pares y están publicados en revistas que cumplen estándares nacionales e internacionales. Es decir, no se publica cualquier cosa allí, sino que hay un criterio de confiabilidad, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes consultan, van a buscar revistas o artículos, uno prefiere que sean artículos publicados por revistas de universidades, ¿cierto? Entonces, el que esté publicado por una universidad significa que pasó por un proceso de revisión y por lo mismo entenderíamos que son confiables. ¿Qué tipo de repositorios o bases de este tipo podemos encontrar? Hay dos que son muy famosas, que son Redalyc y Excielo. Son muy famosas, seguramente ustedes habrán visto en algún momento. Redalyc y Excielo. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar acá que de hecho justamente uno de los documentos que nos abrió Google Académico está en Excielo. Excielo, ¿sí? Venlo aquí, Excielo viene a ser un repositorio donde aparecen artículos publicados en revistas que cumplen estándares internacionales, ¿sí? Encuentran muchísimos artículos. Entonces, si ustedes ven que está publicado en Excielo, les diría, es confiable, ¿sí? Pueden utilizarlo porque es confiable. Ya ustedes pueden hacer búsquedas por aquí. Por ejemplo, aquí les da la opción búsqueda de artículos por autor, por materia, por búsqueda general. Entonces, podemos hacer la búsqueda, ¿sí? Entonces, me permite... miremos, por ejemplo, si yo busco tratados. Bien, me va a aparecer, por ejemplo, aquí un artículo, bueno, depende mucho de la forma en la que busque las palabras clave, por eso son importantes las palabras clave, porque me ayudan a buscar mejores artículos. Si yo pongo, por ejemplo, control de convencionalidad, a ver qué me aparece aquí. Bueno, de hecho hay varios que están publicados. Lo puedo buscar, bueno, es que estoy en números. Busquemos en materia. ¿Sí? Entonces me va a decir, por ejemplo, en este caso, que yo encuentra que de esos términos que puse hay artículos relacionados con todos estos criterios. ¿Sí? Y bueno, ustedes pueden decirle de cuál prefieren y les va a aparecer el listado. O simplemente pueden poner en Google general, pueden poner el término control de convencionalidad y luego le ponen más Excielo. Entonces Google le va a buscar los artículos que estén en Excielo sobre esa materia. Y el otro que es muy bueno es Redalyc. ¿Sí? Entonces, Redalyc es un sistema de información científica, es una red de revistas. También me permite la búsqueda de artículos. ¿Sí? Por años, en idiomas, por disciplinas, por países. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya me aparecen varios artículos. Ustedes pueden buscar... aquí, por ejemplo, aparecía tesis de pregrado. Ustedes pueden poner aquí, bueno, el concepto o el tema que ustedes prefieran y les va a arrojar qué artículos tienen en esta base o en este sistema de información. ¿Listo? Esos son dos que pueden utilizar, bueno, esos tres pueden utilizarlos para el estado del arte. ¿Listo? Ahora miremos las herramientas que ustedes tienen de la universidad. Que estas herramientas, pues la universidad invierte unos recursos muy importantes en tener estas bases de datos y ustedes pueden acceder a ellas
desde sus casas. ¿Cómo ingresamos a estas bases de datos? Bueno, ingresamos a la página de la universidad, nos vamos por Armenia. En Armenia hay aquí una opción que dice UGCIN y me dice biblioteca. UGCIN, biblioteca. Me voy por la opción biblioteca. Y bueno, aquí hay varios, digamos que recursos, pero hay una opción que dice bases de datos. Entonces me voy por bases de datos, me va a pedir que ingrese mi usuario y contraseña. Todos ustedes tienen usuario en la biblioteca, que es su código estudiantil, y la contraseña siempre es los últimos 4 dígitos de su código estudiantil. ¿Listo? Entonces, usuario, el código estudiantil, y la contraseña, los últimos 4 dígitos de su código. Cuando ingresan a las bases de datos, van a ver que está divididas por temas, ¿sí? Porque cada facultad consulta sus respectivas bases de datos. La facultad de arquitectura e ingeniería pues consultará estas, la de las ciencias administrativas. Nosotros podemos acudir a varias. Está la de ciencias jurídicas, están las multidisciplinarias, los libros electrónicos, que de hecho les recomiendo los que de pronto tienen tiempo, quieren leer libros electrónicos, también tienen ustedes aquí la posibilidad de crear su propio, se me olvida el nombre exacto, como su propio tablero, algo así, y ustedes pueden ir ahí seleccionando los libros que quieren ir leyendo, los pueden ir seleccionando. Si quieren ampliar esa información, están los teléfonos de contacto de la biblioteca, ellos les hacen una charlita así por medios tecnológicos y les dice ingrese por aquí, aquí guarda el libro, en fin. Pero ustedes tienen acceso a eso. Acá hay cantidad de libros electrónicos. Ah, es la opción Mi Biblioteca, sí. Pueden crear su propia biblioteca y van allí guardando los libros, ¿no? Que son libros de muchas materias, ¿no? McGraw-Hill, de diversas editoriales, ¿no? Miren, McGraw-Hill, Pearson, el libro, ¿sí? Que son los ebooks, lo que ustedes conocen como ebooks. El libro, uno es en inglés, los otros en español, Knowledge, bueno, tienen todo lo que ustedes quieran. Y también está en las bases de datos multidisciplinarias. En las bases de datos multidisciplinarias, estas sirven en general para cualquier facultad. La mayor parte de estos buscadores, por ejemplo, Academic Research es bastante buena. EndNote es buena, Green, sobre todo para, bueno, les aclaro, estas bases de datos son sobre todo para estado del arte. Les van a ayudar a encontrar artículos o libros que han sido publicados, ¿sí? Entonces, todo esto son artículos y libros, ¿bien? Entonces, aquí pueden encontrar, pueden ingresar y ustedes buscan con los términos que ustedes prefieren y encuentran cantidad de información. Por eso les decía ayer que cuando a veces pensamos que vamos a encontrar muy poca información, no, la realidad es todo lo contrario. Cuando empezamos a buscar en bases de datos nos damos cuenta que hay cantidad de información de muchos temas, de la mayoría de los temas que investigamos. Y aquí les hago una recomendación a que visiten nuestro repositorio institucional. Si ustedes quieren, también para el estado del arte, ver qué investigaciones se han hecho sobre su tema en la universidad, aquí ustedes pueden ingresar al repositorio y en el repositorio les van a aparecer todas las tesis que se han hecho. Digamos, dentro de los últimos 6 años, todas son digitales. No sé, en tiempos anteriores creo que las han estado digitalizando, así que pueden ustedes encontrarlo y en el repositorio pueden ver investigaciones, memoria audiovisual, la producción institucional, las revistas de la universidad y también pueden encontrar los trabajos de grado, ¿sí? Los trabajos de grado que se han realizado en la universidad, así que ustedes pueden buscar por allí y ya tienen su estado del arte. Allí pueden encontrar las fuentes para el estado del arte. Bien. Entonces, bueno, ustedes pueden buscar aquí. Por ejemplo, aquí les muestra las últimas que se han publicado.
Pueden buscar por tema. Aquí les permite buscar, ¿sí? Por fecha, por autor, por título, por materia. ¿Listo? Y miremos, ¿okay? En ciencias jurídicas, que son las que más nos interesan. Entonces, si ustedes van a buscar, perdón, yo cierro, abrí muchas pestañas. Okay, listo. Entonces, aquí hay varias. Multilegis. En Multilegis ustedes van a encontrar muchísima información, principalmente de normas y jurisprudencia. Entonces, para el marco legal pueden utilizar Multilegis. Tiran Online viene a ser un recurso sobre todo para búsqueda de doctrina, muy recomendada, es una editorial muy recomendada, pero es principalmente para doctrina. Velex es mi favorita, ¿sí? Seguramente ustedes la habrán visto cuando están buscando una sentencia así rebuscada que no la encuentran por ninguna parte, ni en la relatoría de la corte, ni en nada, y normalmente aparece en Velex, pero cuando ustedes van a ingresar a Velex les dice que debe tener una cuenta pagada para ver la sentencia completa. Y resulta que ustedes no tienen que pagar, la universidad ya pagó por ustedes. Ustedes tienen acceso gratuito y completo a Velex. Entonces, lo que tienen que hacer es ingresar por la página de la universidad. En este caso, Velex es bastante completo. Velex les permite a ustedes encontrar jurisprudencia, doctrina, leyes, no solamente de Colombia, incluso les permite buscar jurisprudencia y normas internacionales, ¿sí? Así que cuando ustedes le dan, por ejemplo, buscar, supongamos, vamos a buscar sobre reparación de víctimas, ¿cierto? Vamos a buscar de reparación de víctimas en Colombia. Entonces noten lo siguiente. Si ustedes se van aquí al costado izquierdo, van a encontrar que Velex les clasifica. Es más, solo en Velex pueden encontrar todas las fuentes para sus marcos. Velex les clasifica legislación y normativa, jurisprudencia, libros y revistas. Tiene hasta minutas. Velex tiene hasta minutas de lo que ustedes quieran. Entonces, boletines oficiales, normatividad, noticias. Tiene de todo. Y aquí hay una opción que dice todos los países e internacional, ¿sí? También pueden buscar, pero aquí está filtrado por Colombia, pero podrían buscar si su investigación fuera comparada, por ejemplo, de derecho comparado, también tiene la posibilidad de buscar información en el exterior. Por ejemplo, aquí me dice, todo esto es de Colombia. Si quiere mirar tema de reparación de víctimas en todos los países, aquí le tenemos 39.000 resultados. Bien. Si me voy por legislación y normativa, aquí me va a cargar ley de víctima, decreto, ley de justicia, código procesal penal. Lo que él va a buscar es las palabras clave que yo puse aquí. Reparación, víctimas en Colombia. Entonces noten que aquí me dice, este resultado tiene el término víctimas, tiene el término reparación y tiene el término Colombia. Y me dice, esta norma está vigente. Profe, qué pena. Y si también lo colocas entre comillas, entonces solo buscará que estén juntas las dos palabras. Ok, miremos. Bueno, no me encuentro resultados en esos términos, por lo mismo, por lo que acaba de buscar, tal como tú lo dices, ¿no? Entonces me dice, por ejemplo, que si hay un resultado exactamente escrito así en un libro, bueno, y no lo utiliza, digamos que seguido, contiene todos los términos, pero no seguidos. Y me habla de 8 iniciativas legislativas, ¿sí? Que aquí sí trae todo el término completo, reparación de víctimas en Colombia. Entonces, en general, como sí lo busca exactamente como lo escribí. Por eso aparecen mucho menos resultados. Esto sí es una buena pregunta. Ahora, ¿qué les recomiendo? Si bien
podemos confiar mucho más en estas bases de datos que en otras como Google General, tampoco debemos confiarnos. ¿En qué sentido? Ah, bueno, yo encontré acta de la Comisión 34 del 16 de abril, listo, copiar y pegar para mi marco referencial, para mi marco legal. No, revísenlo primero, porque aquí me trae de legislación 656 resultados que seguramente algunos, cuando uno lo entra a revisar, dice, uy, este como que no me sirve mucho. Ah, este sí, ah, este no. Entonces, cuando yo encuentro tanta información, tengo que mirar cuál me sirve más y cuál no me sirve tanto. Porque puede que traiga aquí el término víctima, pero sea un comentario de paso, ¿cierto? Y no realmente una norma que se centre como tal en lo que yo necesito, que es víctimas, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, tienen todos los recursos a su disposición. Estos eran como pequeños tips, primero para que también aprovechen recursos que son suyos. Las bases de datos son suyas, parte de lo que ustedes pagan por la matrícula se va al pago de estas bases de datos, que tampoco es un pago bajito. ¿No? Conseguir esas bases de datos y mantener las suscripciones cuesta bastante. No hablo de miles, hablo de millones de pesos. Por eso es que es importante que ustedes las utilicen. Y bueno, pues para que evitemos también hacer consultas en bases o en fuentes que no son confiables cuando puedo realmente consultar en fuentes confiables. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Okay. Sí. Dos cositas. Primero, aquí podemos encontrar en esta página códigos. Sí, pueden encontrar códigos. Lecturas. Y lecturas, pues, como hobby, pues, para leer, para entretenerse. Claro, aquí pueden, de pronto, por ejemplo, a ti te interesa, supongamos, aunque bueno, Belex se centra mucho en temas jurídicos, ¿cierto? Si te interesa, por ejemplo, más temas de, supongamos, más de literatura general, en las bases de datos de la universidad puedes conseguir, pero no te recomendaría Belex, sino que te recomendaría eLibros, ¿sí? Ahí hay muchísima literatura digamos que para entretenerse, ¿no? O incluso para los niños, etcétera, también pueden encontrar por ahí. Belex se centra más en temas jurídicos, pero sí, por ejemplo, aquí puedes encontrar libros y revistas, ¿sí? Supongamos que te interesa el tema de reparación de víctimas, te vienes por aquí hay revistas y libros, digamos que los que tú prefieres. Ah, bueno, este me interesó, voy a ingresar a la Corte Interamericana en la Reparación Integral de las Víctimas, este me gusta, este documento me gusta, está el PDF, ¿sí? Entonces, me dice incluso aquí la revista en la que se publicó fue la revista Ratio, acá está el PDF, lo puedo leer, ¿sí? Y ahí van a encontrar los documentos completos. Estos documentos sí están completos. Esta base de datos, bueno, la actualizaron recientemente, antes también. Por aquí había una opción, sí, ahora está por acá. Guardar en favoritos. Entonces ustedes pueden un día de ocio decir, voy a guardar la información, le pueden decir guardar en favoritos, lo pueden imprimir, lo pueden compartir, lo pueden descargar. Entonces, bueno, pues tienen esa posibilidad si les interesa. ¿Y los códigos, profe? Ah, ok. Y supongamos que quieres buscar el código de procedimiento civil. Bueno, no, ya no se llama Código General del Proceso. Entonces, ya aquí te aparece Código General del Proceso, vigente, Ley 1564 de 2012. Está cargando, es que está lento mi internet. Ya, y aquí tienes el código. Tienes también aquí la posibilidad de descargarlo. Y hay una opción, yo sé que en alguna herramienta, sino que la modificaron, actualizaron como la visibilidad de la plataforma, pero antes también tenía por aquí en un costado la opción de resaltar. Entonces podían ir resaltando, guardando en su biblioteca. Bueno, igual como les digo, si ustedes pues llaman a la biblioteca y piden, yo quiero que me hagan
una asesoría para manejar las bases de datos, les explican todo. Eso lo van actualizando. Bueno, ya no aparece como tal en este costado la opción de resaltar, pero seguramente está por ahí, yo ya no la veo. Bueno, y lo otro es que, bueno, están los códigos. Bueno, y sobre lo que me preguntaban de temas de normas, códigos, también les recomiendo el tema de Multilegis. Multilegis me parece que también tiene como unos elementos muy interesantes que les sirven. Y incluso aquí, si ustedes, hay una opción donde uno se puede suscribir y todos los días les llegan noticias de las normas que se están publicando, en fin, como para mantener actualizado. Aquí, por ejemplo, aparecen noticias, bueno, acá está, noticias jurídicas y contables, entonces ustedes ingresan por esta sección y les van a aparecer noticias recientes en materia jurídica. Por aquí les aparece líneas jurisprudenciales, esto es algo relativamente reciente, pero esto sí es como para una sección, digamos que pagada, ¿no? Eso es para una suscripción adicional. Tienen aquí jurisprudencia colombiana, tienen la legislación colombiana, aquí también pueden encontrar los códigos. Entonces, bueno, cualquiera de los dos pueden emplear Multilegis o Velex, ¿sí? Sino que Velex me parece que tiene una plataforma un poco más amigable visualmente. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, teniendo en cuenta ya la explicación que hicimos ayer y hoy sobre los marcos referenciales y esta explicación de base de datos, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, muy rápido y que me va a ayudar también a llamar a lista el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es que van a ingresar a la plataforma Moodle y en la plataforma Moodle les he dejado una actividad acá. Una actividad que se llama actividad de uso de base de datos. Entonces aquí van a encontrar un formulario de Google. La idea es que ustedes den clic en ese enlace y les va a pedir un formulario muy sencillo. Simplemente que ustedes indiquen sus nombres y apellidos y luego que a partir de la búsqueda en base de datos ustedes indiquen una fuente, ¿sí? Busquen en la base de datos que ustedes prefieren, Google Académico, Velex. Yo les invito a que usen las de la universidad para que le cacharreen un poquito, para que vean cómo se ingresa, conforme lo que acabamos de hablar. Entonces, este ejercicio es individual, ¿de acuerdo? Cada uno la va a realizar, vamos a tener, son las 7:20, 10 minuticos, ¿sí? Para que ustedes hagan uso de la base de datos que prefieran y van a buscar una fuente que les serviría para sus marcos referenciales. Si son grupos, les recomiendo que se pongan de acuerdo y se digan, bueno, yo voy a buscar una fuente para el marco legal, usted busque uno para el marco jurisprudencial, usted busque uno para el estado del arte. De esa manera, pues también van adelantando un poco el trabajo. ¿Listo? Entonces, simplemente es más un ejercicio práctico para que se asimilen cómo se usan esas bases de datos. Así que simplemente van a buscar una fuente que les sirva para esos marcos, ¿no? Me van a decir en esta respuesta el nombre de la fuente, por ejemplo, el artículo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la justicia transicional en Colombia? De Mauricio Alvarado. ¿En qué base de datos la encontró? Bueno, la encontré en Velex, la encontré en Google Académico, la encontré en, bueno, X, Y o Z. ¿Y para qué marco referencial le serviría? Este documento lo vamos a usar para el marco legal, para el marco jurisprudencial, para el estado del arte, etc. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer en este caso. ¿De acuerdo? Para ello tenemos entonces 10 minuticos, ¿listo? Entonces los voy a dejar para que trabajen estos 10 minuticos y en 10 minuticos continuamos y hacemos una breve socialización de la actividad, ¿de acuerdo?
¿Alguna pregunta antes de que empecemos con el ejercicio? Bien, entonces a las 7:30 vuelvo a encender la cámara y continuamos con la clase. No olviden que es importante que todos realicen la actividad porque con las respuestas voy a validar quienes estuvieron en la clase. Profe, usted me repite el enlace que yo estoy buscando aquí en el Moodle y yo no lo encuentro. Ok, ya te vuelvo a mostrar. Está aquí en la plataforma Moodle, clase del 2 de julio, actividad uso de base de datos. Ah, ya. Muchísimas gracias. ¿Listo? Qué pena, profe, gracias. Tranquilas. Profe, Dime. yo he tenido problemas con el Moodle desde que pidieron restablecer la contraseña y no he podido. Ok, bueno. em, Tú restableciste la contraseña de tu plataforma. Sí, pero igual no me deja ingresar. Ya he mandado nuevamente solicitando cambio de clave y me llega correo y todo eso, pero cuando voy a ingresar no me deja y no me deja. Estaba intentando ahorita ver si otra vez me dejaba y no vuelve y me sale lo mismo. Ok, te voy a compartir entonces el enlace de la actividad por el chat de, de Zoom para que puedas realizar la actividad. Profe, ¿Sí? vea, a mí me mandaron lo siguiente. Usted se ha visto que en la parte de abajo dice ingresar con el correo institucional. Sí. Como es la primera vez, debes ingresar con el Así correo también ya lo institucional. hice. Sí, a mí apenas me solucionaron hoy. Sí, ya sí también yo lo he hecho ya así ingresando con el correo y no, nada. No, pero no ingresando, o sea, metiendo el código y otra vez el código, no, sino entras a esa primera página y en la parte de abajo dice ingresar con el correo. Y ahí es donde puedes hacer eso, porque si no, no hay poder humano. A mí me han desbloqueado muchas veces eso. Entonces, Ya he para... intentado de todas las formas y nada. Sí, algo que también podemos hacer es, bueno, apenas finalice la clase, me esperas un momentico en Zoom y me compartes pantalla y me muestras a ver exactamente qué está pasando y a ver si de pronto encontramos una solución. Pero mientras tanto ya te envié el link por el chat de Zoom para que puedas hacer la actividad. Profe, Sí. sino que es que mi compañero Miguel y yo ayer estábamos adelantando pues como el trabajo y hicimos eso y no pusimos lo de la base de datos, sino que citamos como la página donde la habíamos sacado. ¿Lo podemos volver a hacer? Bueno, la idea del ejercicio es más para que practiquen la búsqueda en bases de datos, aunque igual si con las explicaciones ven la necesidad de cambiar una fuente, pues lo pueden hacer. Sí, es que pensamos que era como a ver, pues como citar la página donde lo sacamos y lo hicimos fue así. Ya, aunque bueno, el ejercicio que estamos haciendo ahí es más, digamos, que de búsqueda en bases de datos que propiamente el marco referencial. Ahorita vamos a hablar otra vez de cómo se va a ver, los marcos referenciales redactados. Ah, bueno, profe, gracias. Listo.
Bueno, muchachos, nos van quedando 3 minuticos. Entonces, los invito, si hay alguno que todavía no haya hecho la actividad, en el chat de Zoom está el enlace o en la plataforma Moodle también la encuentran. No olviden que a través de esta actividad voy a tomar asistencia, es decir, voy a fijarme en las personas que enviaron la actividad a efectos de constatar quiénes estuvieron en la clase. Profe, ¿Sí? tú nos puedes regalar un poquitico más de tiempo. Ok, tomémonos unos minuticos más. Gracias, profe. Bueno.
Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Otros 5 minuticos o ya estamos terminando? Profe, 5 minuticos. Listo, otros 5 minuticos. Sí, estoy viendo que han 25 respuestas. Bueno, realmente 22 porque no sé por qué ayer alguien se... creo que Miguel sí me dijo ahorita. Hubo 3 personas que se adelantaron y ayer hicieron el ejercicio. eh, Me imagino que pensaron que había que realizarlo, pero era para la clase de hoy, ¿no? Entonces, si de pronto registraron ayer la respuesta, la idea es que lo vuelvan a presentar para que saber que estuvieron presentes el día de hoy. ¿Listo? Entonces, en 5 minuticos socializamos cómo les fue. Profe, es que encontré un artículo y está muy interesante. Bueno, esa es la idea, que puedan ir explorando esas bases de datos. Listo, pues gracias.
Bueno, muchachos, estoy viendo que ya la mayoría ha contestado, así que vamos a estar retomando. Quisiera escuchar de los que ya contestaron una o dos opiniones de cómo les parecieron las bases de datos, si han encontrado más fácil encontrar la información de esta manera. Una pregunta. Sí, Julián. Es que encontré una revista, es una revista científica y la traducen como en 3 idiomas. Entonces, en esos trabajos de investigación, los artículos, ¿en cuántos idiomas se puede colocar el Pero proyecto? estás viendo el resumen, me imagino. Sí, señora, la introducí, el resumen. Ok, sí, normalmente en las revistas científicas se publica el resumen en mínimo 2 idiomas, normalmente español e inglés, pero algunas revistas lo publican en 3 idiomas, normalmente español, inglés y portugués, usualmente, pero normalmente lo mínimo que hacen las revistas es publicar el resumen en 2 idiomas, en español y en inglés. En el trabajo que nosotros estamos presentando, ¿lo podíamos hacer en portugués, en español, o debe ser en inglés? Bueno, digamos que yo les he puesto, vamos a ver que se pide el abstract, pero si de pronto alguno está estudiando como segundo idioma portugués, pues lo podrían hacer en portugués, como para que puedan también aplicar ese segundo idioma. Si no, pues lo pueden hacer en inglés. Pero eso ya va a ser realmente en el tercer corte que lo vamos a hablar, cuando hablemos del resumen y las palabras clave. Bien, ¿alguien más nos quisiera comentar cómo le fue en la actividad con las bases de datos? Pues, profe, fue muy interesante porque prácticamente ahí está todo, desde los códigos, la normatividad, las leyes vigentes, porque se da mucho que uno puede buscar en Google y hasta en Google académico, pero pueden estar derogadas o pueden estar, bueno, pendientes de algo. Este me parece muy bueno. Así es, Jennifer. Sí, definitivamente Velex es uno de los mejores, para mí es mi favorito. Bueno, entonces para cerrar esta sesión, de todos modos los que estén todavía en la actividad, pues digamos que voy a dar una media horita más después de finalizar la clase, como para que puedan terminar la actividad y podamos escuchar estos últimos 15 minutos. Profe, buenas noches. Hola, Johan, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, tenía una inquietud. Cuéntame. En el estado de arte podemos citar revistas científicas de universidades. Sí, sí, la idea es que en el estado del arte hagan uso de fuentes como revistas o artículos que han sido publicados en revistas, libros, y esas son las fuentes propicias para el estado del arte. Ah, bueno, profe, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces, bueno, retomando aquí, ¿cómo construir el estado del arte? Entonces ya sabemos lo básico, saber sobre qué voy a construir, perdón, en los marcos referenciales. Lo básico es pues saber que debo construirlo con base en un tema. Tengo que tener el tema claro, tengo que saber en qué bases de datos lo voy a utilizar, entonces ya tenemos esa parte clara. Lo siguiente es, pues, identificar las fuentes que voy a utilizar propiamente para construir este marco. Entonces, la actividad que vamos a estar realizando, es decir, que la tareita que queda para poder elaborar de manera más sencilla el estado del arte, los marcos referenciales, va a ser un cuadrito muy sencillo, que si ustedes lo realizan, digamos que tal como las actividades que hicimos la semana pasada, van a tener ahí ya el 70% hecho de sus marcos referenciales. Este documento que les voy a mostrar está en la plataforma Moodle y se denomina, es el que está debajo de la actividad de uso de bases de datos, que se denomina actividad para marcos referenciales, ¿no? Cuadro para realizar los marcos referenciales, ¿sí? Entonces, si lo quieren descargar de una vez, lo pueden hacer. Se llama cuadro para esquematizar los marcos referenciales, ¿sí? Que es este mismo que les estoy intentando compartir, pero que
el computador está un poquito lento ya a esta hora y no lo proyecta. Ok, ya. Entonces, este es el cuadrito que aparece en la plataforma Moodle como cuadro para esquematizar los marcos referenciales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les había dicho el día de ayer. Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Dame una cosa. ¿Qué hipervínculo? Venga. ¿Cómo? Ok, bueno, creo que fue que se abrió como el micrófono. Bueno, entonces les decía, cuando les mencionaba ayer sobre los marcos referenciales, les decía que para efectos de nuestra entrega del segundo corte, vamos a buscar 3 fuentes por marco, ¿de acuerdo? Entonces, en el marco legal vamos a buscar 3 fuentes, que pueden ser constitución, tratados, decretos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas. Entonces, ustedes, por supuesto, acaban de ver que hay cantidad de información. Van a seleccionar 3, ¿cierto? Y en este cuadrito, ¿qué van a poner? ¿Cuál es el nombre de la fuente? Ah, bueno, Ley 1448, Ley 1448-2011, nombre de la fuente. ¿Cuál es el contenido relevante? Ah, bueno, son relevantes los artículos 2, 5, 9 y 20, porque, ¿sí? Algo muy breve, no les estoy pidiendo que me transcriban la ley, no. De lo que ustedes leyeron ahí, que es importante, ¿cierto? Y luego, ¿cuál es la postura que tiene el grupo frente al contenido de esta fuente, no? Ah, bueno, para nuestro tema de investigación es importante conocer estos artículos por esto y esto, ¿sí? Algo breve. Siguiente fuente, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su contenido relevante? Bueno, este artículo es importante. Si ustedes ven un artículo que es fundamental, que ustedes dicen, esto me sirve mucho para entender el tema, bueno, lo puedo citar. Algo breve, ¿no? No la transcripción de toda la ley. Y la postura del grupo frente a esa fuente, porque es importante, que les ayuda a entender, por qué les sirve esa fuente para entender de alguna manera la temática. ¿Listo? Lo mismo en el marco jurisprudencial, vamos a buscar 3 fuentes. Ah, bueno, ¿cómo se llama? Ah, bueno, sentencia C540 de 2011. ¿Sí? Contenido relevante, pueden parafrasear, pueden hacer una cita breve del contenido que ustedes consideren relevante. Insisto, no la transcripción de la sentencia, pero sí puede ser un párrafo corto, una cita breve o parafrasear la idea. Y aquí la postura del grupo frente al contenido de esa fuente, porque los que citaron es importante, que les permite entender esa sentencia a efectos de la temática. Esto que estamos haciendo aquí es para esquematizar las fuentes, para ver, primero validar que las fuentes que encuentro sí me sirven, ¿cierto? Porque si pongo en el marco legal jurisprudencia, pues ya sé que no, tengo que modificar esas fuentes. Y eso es lo que los invito a que miren, si ustedes ya tienen algunas fuentes consultadas, bueno, esta fuente para qué marco me sirve, ¿sí? Y bueno, pues que aquí quede clara cuál es la postura del grupo. Con esto que ustedes van a hacer, como les digo, tienen la información ya tienen el 70% avanzado de sus marcos referenciales. No es propiamente esto el marco referencial, esa es la información que nos va a ayudar a construir el marco referencial. Desde esa perspectiva, entonces, yo les estaré mostrando ya con esta actividad cómo lo redacto, cómo voy a utilizar esa información para que me quede completamente redactada el respectivo marco, ¿no? Entonces, en este caso, pues listo, ¿cuáles son mis 3 sentencias? Ya sean de la corte, bueno, sí les recomiendo que aquí establezcan, sobre todo si es de una sentencia diferente a la de la Corte Constitucional, que pongan entre paréntesis de qué organismo es, ¿sí? Sí, nombre de la fuente y organismo que lo profirió, organismo que profirió la sentencia. ¿Sí? Poner, por ejemplo, aquí, Corte Constitucional. En general sabemos que las sentencias de la Corte Constitucional cumplen ese esquema, pero, por ejemplo, los radicados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado son muy similares, así que puede pasar que si pongo simplemente el radicado y no digo de qué corporación es, se genera esa confusión. O si es de jurisprudencia internacional, pues también
es importante poner cuál es esa corporación que profirió la sentencia. En el caso del estado del arte, también cuáles van a ser mis 3 fuentes, cuáles son esos 3 artículos, o un artículo, un libro y un informe estatal. Ustedes los pueden combinar, pueden ser 3 artículos o pueden ser 3 libros, o pueden combinarlos, un artículo, un libro, un informe estatal, ¿sí? Como ustedes prefieran. Ahí sí tienen completa libertad. Entonces el nombre de la fuente. Entonces aquí ustedes pondrían artículo. ¿A qué le llamamos justicia transicional? ¿Sí? Ese es el nombre del artículo. Contenido relevante, bueno, y pongan el autor, ¿no? El autor de esa fuente, ¿no? Supongamos Mauricio Martínez, ¿sí? Contenido relevante, este artículo hace relación a los tipos de víctimas que hacen parte de la justicia transicional, menciona conceptos importantes sobre justicia transicional, en fin, algo breve sobre qué encuentro en ese artículo y la postura que tiene el grupo frente a ese contenido, por qué es importante ese contenido, qué les permite entender ese artículo, por qué les ayuda a entender de mejor manera su tema de investigación. Y finalmente, tenemos el marco teórico conceptual, que seguramente es el marco que puede ser un poco más complejo. Bien, por lo mismo es que se los he dividido en 2 partes, porque técnicamente son 2 fuentes distintas, ¿no? La primera, que es propiamente el referente teórico, y 2 que les pedí de los conceptos. Entonces, en este primer punto, ustedes me van a decir el nombre de la escuela del derecho en la que ustedes cimientan su investigación, iusnaturalismo racionalista, en fin. Me baso en el iuspositivismo, me baso en el realismo jurídico, en fin. ¿En qué escuela del derecho nosotros estamos viendo que nuestra investigación se está cimentando? O, si no lo quiero ver desde una escuela del derecho genérica, ¿qué corriente teórica de mi tema exacto estoy siguiendo? Bueno, no, es que mi tema es de derecho penal y yo quiero basarme en Clauss-Roxin, que tiene toda una teoría en torno a la finalidad de la pena. Ok, entonces me voy a basar en Clauss-Roxin. No, yo me voy a basar en Ronald Working, que habla sobre la ponderación de derechos. O no, yo me voy a basar en Luigi Ferrajoli, que habla acerca del garantismo. En fin, ya ustedes pueden escoger también una corriente teórica que les cimiente o les apoye la investigación. Bien, la idea es que ustedes indiquen, bueno, yo me baso en el iusnaturalismo. ¿Ok? ¿Qué autor pueden citar que sea parte del iusnaturalismo, que les diga cómo se entiende el iusnaturalismo? Bueno, yo me voy a basar en John Rawls, que dice que el iusnaturalismo es, y hacen una brevecita de qué es lo que considera él que es iusnaturalismo. Y aquí simplemente por qué el grupo considera que su trabajo se apoya en esa escuela del derecho. Bien, es quizá el punto más, digamos que de lectura crítica que pueden tener, porque van a necesitar entender esa escuela del derecho, por lo menos lo mínimo, para que ustedes lo puedan justificar. Y luego tenemos el segundo punto, que es propiamente la parte conceptual, que les pido que ustedes identifiquen 2 conceptos relevantes para su investigación. Entonces, bueno, supongamos que para mi investigación va a ser importante definir el concepto de justicia transicional. Es un concepto relevante para mi investigación. Ok, aquí no les cambié esta parte. ¿Por qué me parece así si les había cambiado? Bueno, en el de que está en Moodle lo voy a verificar, que creo que no guardo la última modificación. Aquí el concepto relevante en la investigación, la definición. Ok, quedó acá. La definición que se tomará. Quedó en el tercero, no sé por qué no.
Hoy estuve peleando con estos cuadritos, estas tablas de Word que no me querían cuadrar. La definición de qué se tomará para la investigación y el autor. ¿Sí? Entonces aquí van a indicar justicia transicional. Voy a tomar la definición de justicia transicional que dice que la justicia transicional es esto. ¿Quién dice que la justicia transicional es eso? Ah, bueno, lo dice, supongamos, es una definición tomada de la ONU. La ONU es la que dio este concepto de justicia transicional. Segundo concepto, ah, bueno, voy a hablar de víctima. Ok, ¿cómo defino víctima? Lo voy a definir así. ¿Quién dice ese concepto? Lo dice la ley 1448. Bien. ¿Es clara esa parte, muchachos, que, del marco teórico conceptual y de los conceptos como tal? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, qué pena, ¿para cuándo es la actividad? Ah, bueno, para esta actividad en la plataforma Moodle está habilitado hasta el domingo a medianoche, para que ustedes, bueno, seguramente algunos ya tienen algunas fuentes identificadas, pero de todas formas el marco teórico conceptual es bueno que lo piensen muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que lo trabajen un poco este fin de semana, la podrán hacer hasta el domingo, ¿sí? No es mejor habilitarla hasta el lunes, porque de pronto el domingo nuevamente está en qué, en mejora la plataforma o alguna cosa. Bueno, yo creo que ya no la van a poner en mejora porque ya se supone que la actualidad. De todas formas, hacemos lo mismo que la semana pasada. Si llega a fallar la plataforma, entonces les amplío el plazo. ¿Listo? Les voy a modificar este cuadrito. Bueno, voy a constatar si quedó en la versión modificada, pero entonces apenas termine la clase les vuelvo a subir el cuadrito, así que si lo descargaron, de pronto tienen el mismo error en el último cuadrito, así que les recomiendo que lo descarguen en 10-15 minutos que ya haya modificado nuevamente el cuadro. ¿Listo? Entonces, esta sería la tareita. Como les digo, pues plazo inicial hasta el domingo. Si vemos que hay dificultades con la plataforma o que de pronto necesiten plazo hasta el lunes, pues lo ampliamos hasta el lunes. ¿Listo? Profe, Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? profe, ¿y lo sube uno del grupo, uno solo? Sí, una sola persona del grupo. Lo importante es que cuando entreguen el trabajo pongan en el encabezado, en el final de la página o en alguna parte quiénes integran el grupo de trabajo, ¿de acuerdo? Porque en la plataforma Moodle solo me permite ver quién la entrega. Entonces es muy importante que en el trabajo queden los nombres de las personas que integran el trabajo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, muchísimas gracias. Profe, muchas gracias. Por el momento, todo claro. Ok, perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana a las 6. Les deseo que tengan una feliz noche. Gracias, Gracias, profe. Igual. Gracias, profe.